comentábamos, en una jornada de participación histórica y con más de 13 millones de votos de personas que votaron. Este domingo 4 de septiembre el rechazo se impuso por más del 61% de los sufragios sobre el apruebo, desechándose de esta manera la propuesta de la nueva Constitución. Vamos a profundizar en este tema, los pasos también a seguir. Para eso nos acompaña Marisol Peña, abogada constitucionalista, ex ministra del Tribunal Constitucional y experta del país que queremos, tengo que decirlo también, que nos acompañó durante todo este año. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, nos tocó hablar tanto sobre lo que fue el proceso constituyente, bajar la propuesta de nueva Constitución, pero ya, como se dice, el pueblo ha hablado y un 62% rechazó la propuesta. Los primeros aprontes que ves tú con respecto a lo que es esta definición y lo que sigue en adelante, un proceso que ya lo dijo el presidente Boric, continúa. A ver, dos detalles. Yo creo que, en primer lugar, lo han dicho todos los analistas ya, el alto porcentaje que obtuvo la opción rechazo, más del 61%, muy lejos de la opción apruebo, y eso sin duda superó la expectativa incluso de todas las encuestas de opinión. Esto yo creo que es una reflexión muy importante de cara a la legitimidad del proceso que hemos vivido los chilenos el día de ayer. ¿Por qué es tan relevante esto de, más que el porcentaje, de la diferencia entre una opción u otra para finalmente llevarse el resultado y ganar lo que es el rechazo? Porque es inequívoco que el proyecto de nueva Constitución no interpretaba a una inmensa mayoría de chilenos y chilenas. O sea, esa es la única conclusión objetiva posible. Dado que hay una diferencia muy importante entre ambos porcentajes, podemos decir que hoy día con propiedad se puede seguir adelante sin considerar esta propuesta que emanó de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que se pensaba también, Marisol, en términos de un triunfo ajustado, ya fuera del apruebo o el rechazo? El rechazo, por supuesto, en este nuevo proceso constituyente que inicia a partir de hoy, acuerdos que podemos también ir comentando desde lo político, porque finalmente se tienen que permear a lo que es lo constitucional. Pero también se hubiera ganado el apruebo en ese escenario, en un triunfo ajustado, no hubiera sido fácil tampoco, ¿no? No hubiera sido fácil. Con los compromisos de las fuerzas políticas también que se dieron en los últimos meses. Cualquier diferencia que hubiera existido entre el apruebo y el rechazo, si hubiese sido estrecha, habría complicado el panorama de cara a los acuerdos políticos, porque habría significado que se sientan a una mesa de negociación con casi el 50% de legitimidad para plantear su respectiva propuesta, cada una de las opciones que están en diferencia. En cambio ahora creo que la opción del rechazo lleva la voz cantante en relación a cómo debemos seguir adelante. Marisol, aprovecho tu experiencia y te hago la pregunta, ¿hay alguna situación a nivel internacional de plebiscitos constitucionales donde se haya dado esto? ¿Hay alguna información que dicen esta es primera vez en la historia que un plebiscito rechaza una propuesta constitucional? Bueno, se cita normalmente el caso de Islandia, pero no es exactamente igual, porque allí fue el Congreso, que era el órgano constituyente que tenía que dar la última palabra, quien rechazó la propuesta del Consejo Constitucional. En consecuencia, hasta donde yo conozco, Nicolás, no hay ningún país del mundo, y eso es, yo creo, lo que va a ocupar las portadas y la preocupación de los principales medios del mundo en estos próximos días. Yo tuve algunas entrevistas dadas a radios extranjeras durante el tiempo previo a la realización del plebiscito, y lo que no se entendía era por qué las encuestas ya estaban dando un porcentaje alto de aprobación para la opción rechazo, en circunstancia que esta propuesta había sido redactada, se supone, por los representantes que la misma ciudadanía había elegido. Ahora, vamos a ir a lo que sigue, Marisol Peña, pero quiero también tomar lo que fueron las declaraciones del presidente Boric ayer en la noche, tras conocerse este resultado que da la victoria al rechazo de la propuesta de nueva Constitución. Él hablaba de maximalismos, él hablaba de los elementos que de alguna manera en su análisis interno, me imagino, explicarían el porqué. Este es un día, hoy día, esta semana de hecho, me imagino, donde las fuerzas políticas tienen que sentarse y analizar finalmente lo bueno, lo malo y por qué se llega a 7.882.958 votos en contra de la propuesta constitucional, ¿no? Yo me quedo con dos aspectos del discurso del presidente Boric de anoche, que a mí en lo particular como constitucionalista me hacen particular sentido. El primero de ellos es la reivindicación de la importancia de las instituciones. El presidente Boric, en más de una parte del discurso, se refirió al importante rol que debía jugar desde luego el Ejecutivo, que él lidera, pero también el Congreso Nacional.
Eso creo que es muy importante porque va dando una señal muy clara acerca de cómo debiéramos seguir reivindicando el rol institucional, que al menos ha sido siempre mi postura. Y la segunda señal que me pareció muy importante es que se estaba abierto a recibir propuestas de los distintos sectores políticos, pero de la sociedad civil. Y yo creo que ahí hay, aunque no se quiera reconocer, parte de un diagnóstico del fracaso de la Convención Constitucional, porque desde luego las iniciativas populares de norma destinadas a reflejar la participación ciudadana, más bien lo que dejaron fue un tremendo grado de frustración, porque podríamos decir que casi el 100% de ellas no fue considerada por la Convención. Marisol, este nuevo proceso que comienza no puede ser sin la sociedad civil. Muchos dirían, bueno, pero es muy de perogrullo lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, en el análisis del trabajo de la Convención Constitucional, la crítica fue justamente de que las iniciativas populares, al obtener patrocinios o apoyos de parte de la ciudadanía por medios digitales, tenían que ser discutidas, pero muchos de ellos finalmente solamente fueron discutidas y no estuvieron en la propuesta. Ese es un punto, eso es lo que va, ¿no? Exactamente, eso es lo que quiero decir. Siendo que igualmente los representantes de la Convención fueron votados por la ciudadanía, por supuesto. Fíjate que muchas veces, yo creo, en el país que queremos, tú lo recordarás, Nicolás, hablamos de la importancia de la participación política incidente. Esto significa que el ciudadano tiene que sentir que la idea que propone, la idea que conversa con un conjunto de personas, de alguna manera es canalizada, o al menos le contestan para decirle, mire, ¿sabe qué más? Lo que usted propone es muy interesante, pero no en materia constitucional. Más allá de elegir a sus representantes que pueden canalizar esa iniciativa. Bueno, aquí hay un tema que es muy interesante, porque desde el punto de vista de la teoría constitucional se dice que las asambleas constituyentes, las convenciones constitucionales, son la forma más democrática de emprender el camino hacia una nueva constitución. Pero aquí en Chile se dio la particularidad de que la representación de la ciudadanía no fue tal en la Convención Constitucional. Y pongo un solo ejemplo, los independientes que merecen el más profundo respeto, pero a poco andar, quienes se presentaron y fueron elegidos como independientes aparecieron integrando colectivos políticos dentro de la Convención. Y eso a mí me parece que produce una distorsión de lo que fue la representación ciudadana desde la partida. Marisol, te hago la pregunta bien en concreto y también tomando lo que es este resultado. Ahora viene todo un análisis, por supuesto, y eso es lo relevante, y discutir, y vamos a estar hablando de lo que deberían ir en términos de proceso, pero a tu juicio, con todo el camino recorrido, con lo que fue el trabajo de la Convención Constitucional, un trabajo que se agradece también, que fue bastante difícil para todos los convencionales, y ahí uno puede entrar a decir bien o mal, pero fue un trabajo bien intenso. Este resultado de un 61,86%, ¿es un fracaso de la Convención Constitucional? ¿Es un aprendizaje que se obtiene de la Convención Constitucional considerando que viene un nuevo proceso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que mi opinión es que decir que esto no es un fracaso de la Convención Constitucional sería francamente apartarse de la realidad. Yo creo que definitivamente la Convención Constitucional fracasó por dos razones. Pues yo creo que aquí hubo, en este alto porcentaje de rechazo, dos tipos de argumentos. Por un lado, ya se ha dicho, quienes trataron de pasarle la cuenta a los convencionales constituyentes que hicieron de la Convención un espacio de imposición de sus particulares convicciones o de convicciones ideológicas cerradas que no admitían un punto de vista contrario. Pero por otro lado, hubo también una pasada de cuenta al resultado. Porque he dicho muchas veces... Esto más allá de lo anecdótico, que muchos dicen, bueno, pero no, las cosas... Sí, esto no tiene que ver con la tía Pikachu, no tiene que ver con el dinosaurio disfrazado de azul. Que son cosas anecdóticas, vamos mucho más al fondo de esto. Vamos al procedimiento, a las discusiones, a la cerrazón para considerar todos los puntos de vista, al veto anticipado a las propuestas, por ejemplo, que venían de la derecha política. Vamos a la imposición de cierta mirada, como la misma plurinacionalidad que trataba de ser la mirada fidedigna de lo que es el pueblo chileno sin ser tal. Entonces, yo creo que hay una pasada de cuenta al trabajo mismo de la Convención, pero evidentemente, en Nicolás, y en segundo lugar, al resultado. Porque creo que el rechazo demostró que esta no era una buena constitución para el desarrollo de Chile, para la unidad de los chilenos y sobre todo para el bienestar. Este concepto de buen vivir que estaba en la propuesta de Constitución, creo que de alguna manera se instaló en el imaginario colectivo, pero no se encaminaba
con la propuesta de nueva Constitución. Me parece que eso es lo que la ciudadanía ha reflejado en esta alta votación. Escuchábamos del presidente Boric que a partir de hoy comienzan conversaciones, reuniones, por ejemplo, que va a sostener con los presidentes de ambas cámaras del Congreso, también con los partidos políticos, para ir definiendo la hoja de ruta. ¿Cómo crees tú que tiene que ser, Marisol, esta hoja de ruta en términos de tiempo, en términos de cómo será una nueva convención? Ya hay una mirada bastante transversal de que no es necesario un plebiscito de entrada, eso ya la gente habló, digamos, y que quería una nueva constitución con una convención constitucional, pero claramente los bordes, lo mencionaba ayer el presidente Boric, tienen que ser conversados. ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo primero que quisiera decir que desde el punto de vista jurídico, constitucional, no cabe duda que ya se instaló el inciso final del artículo 142 de la Constitución. Es decir, en caso de rechazo, dice esa norma, seguirá vigente la actual Constitución. ¿Y qué dice la actual Constitución? La actual Constitución introdujo el 2019 un procedimiento de modificación total de la Constitución que a mi juicio se agotó. Porque este era un procedimiento que preveía fechas determinadas, llamado un plebiscito de entrada en el mes de abril del 2020. No nos olvidemos que progresivamente se corrió, se desarrolló. Esto a raíz del acuerdo del 15 de noviembre de 2019. Así es. Esa modificación constitucional fue el reflejo del acuerdo de los partidos políticos de noviembre del 2019 y a mi juicio se agotó. Se agotó por las circunstancias, se agotó por los plazos, con todo lo que ello significa. El plebiscito de entrada, el desarrollo de una convención constitucional, los tiempos y el procedimiento para elaborar una nueva constitución en general. Por lo tanto, si se agotó, lo que me parece a mí, desde un punto de vista estrictamente constitucional, que lo que corresponde es invocar la norma que está y que ha estado siempre en la Constitución, artículo 127, que parte diciendo: los proyectos de reforma constitucional podrán ser iniciados por el presidente o por los parlamentarios sin distinguir, Nicolás, entre un proyecto de reforma parcial o total, como lo hacen las constituciones de nueva generación. Dicho eso, seguramente tú me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo seguimos? Yo creo que hoy día la reunión del presidente con los presidentes de ambas cámaras es vital, porque lo que a mi juicio debiera hacerse es activar ese procedimiento para derogar la parte que se introdujo por la ley 21.200 en diciembre de 2019 y poder instalar un procedimiento de reforma constitucional tramitado desde el Congreso Nacional, en el cual exista participación ciudadana, asesoría de expertos y un plebiscito ratificatorio. En lo constitucionalmente hablando, ¿tú piensas de que no debería haber una convención constitucional como la que tuvimos en términos de la representación? Estoy convencida porque yo soy una persona que tuve la ocasión de recorrer el país en forma previa al desarrollo del plebiscito, particularmente en las regiones del sur, y ahí adquirí la convicción de que la ciudadanía está agotada de las convenciones constitucionales. Es algo que la supera. Yo creo que debemos darle la oportunidad, y por eso rescato el discurso del presidente Boric, a las instituciones tradicionales que le respondan a la ciudadanía como nunca lo han hecho antes. Ahora, con este 61%. Te hago una pregunta en ese escenario, que es bien interesante en el análisis. Lo que planteas, Marisol, perdón, es que el Congreso finalmente sea quien reforme la actual Constitución, la Constitución vigente, que es la que opera porque el rechazo ganó el día de ayer. Recordemos eso, y eso está incorporado justamente a la última reforma constitucional que da inicio al proceso constituyente con la Convención, para tenerlo claro. A tu juicio, tienen que ser las instituciones, en este caso el Congreso, por moción parlamentaria o moción del presidente. ¿Cómo puede intercalar, tomando un poco lo que me comentaba al principio, esa participación ciudadana, más allá de eventuales iniciativas que no están contempladas en la actual Constitución, a través de la ciudadanía más que por sus representantes? ¿Cómo se podría incorporar eso? Yo creo que hay que instalar, pero desde el Congreso en forma institucional, a través de una reforma constitucional, un procedimiento de consulta. Quiero poner aquí el caso de Islandia, que podría ser un buen ejemplo. Antes de que se empezara formalmente a tramitar el procedimiento de elaboración de la nueva Constitución, se sorteó sobre la base del cuerpo electoral a 1.000 ciudadanos, totalmente al azar, y lograron constituirse más de 950. Y el único objeto de ese Consejo Ciudadano fue señalar
cuáles son las materias que debieran estar incluidas en la Constitución. Esa podría ser una fórmula ciudadana para darle una partida al proceso, emulando el ejemplo de Islandia, de forma tal que el Congreso no tuviera un mandato abierto, entregado exclusivamente a la representación de los partidos políticos. La otra posibilidad sería el camino que emprendió México a comienzos de los 2000, cuando modificó el artículo 1 para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos, que es abrir una plataforma ciudadana donde el avance de la nueva Constitución se iba comentando por los ciudadanos en una franja de la derecha y se le iba respondiendo ahí mismo a los ciudadanos por parte del Congreso, en este caso. Este tema no es tema constitucional, sino que es tema de políticas públicas que debe ser abordado, por ejemplo, por la legislación de salud. Me parece que esto, junto a la asesoría de expertos, porque ha quedado claro que elaborar una constitución no es lo mismo que elaborar un reglamento o una ley. Claro, que entre las alternativas ahora se hablaba seguir con una convención constitucional con representantes electos, pero a la par un consejo de expertos que asesore directamente lo que se trabaja. Yo creo que, fíjate, voy a rescatar una idea que estaba en la propuesta de nueva Constitución, que era la de una Secretaría Técnica. ¿Te acuerdas que alguna vez lo conversamos? Sí, claro. En El País que Queremos? Bueno, en lugar de tener esa Secretaría Técnica de la propuesta de nueva Constitución, que el Congreso tuviera un consejo asesor técnico trabajando directamente con los parlamentarios, porque ahí hay muchos abogados, hay constitucionalistas, pero esto requiere una mirada. Más bien con funciones vinculantes, ¿o no? Porque es distinto el asesorar, el entregar una recomendación. Qué importante es eso, qué importante es eso, es lo mismo que la participación incidente, claro. Porque cuando tú asesoras, de alguna manera, esperas que tu propuesta sea considerada para bien o para mal, y que si es desechada te den una razón por la cual esa propuesta no fue considerada. Pero tengo un temor, y tengo que decirlo aquí con mucha sinceridad. Lo que no me gustaría, y escuché a varios dirigentes políticos anoche, es que este proceso que vamos a emprender fuera capturado por los partidos políticos. Yo creo que, vuelvo al llamado al presidente, si la sociedad civil no está presente, corremos el riesgo nuevamente de que esta clara manifestación ciudadana con un 61% a favor del rechazo sea interpretada, manipulada, moldeada por los partidos políticos y podríamos caer en una suerte de círculo vicioso. Ahora, pero ese riesgo, uno, pensando también en el análisis, está presente justamente cuando se plantea de que sea el Congreso, formado por representantes de partidos políticos, representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente, por supuesto, pero un grupo también de partidos políticos, quienes reformen la actual Constitución, más allá de crear una nueva Constitución como plantea. Entonces, ese riesgo está. Y te hago la pregunta también, que va más allá de lo constitucional, va desde el punto de vista político-ciudadano. La Convención Constitucional, luego del plebiscito de entrada, justamente hay una crítica a los partidos a la institucionalidad. Eso lo sabemos, no hay ningún misterio. Bajo esa crítica, yo me imagino, más que me imagino, tengo claro que esa crítica se mantiene. Entonces, dejar de tener una Convención Constitucional con representantes electos a volver al Congreso, está difícil, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cosas que tener presentes. Ya. El Congreso, que adoptó el acuerdo a través de sus representantes de noviembre de 2019, no es el mismo Congreso que fue elegido en noviembre de 2021. Ya. Este Congreso tiene la particularidad de que tiene nuevas fuerzas, que tiene representantes de independientes. Quiero mencionar aquí la fuerza que significa el Partido de la Gente, que representa algo totalmente distinto, a mi juicio, a los partidos políticos tradicionales que conocimos en Chile y cuyo devenir, cuya participación he mirado con bastante interés desde marzo de este año en adelante. En segundo lugar, me parece a mí que si se realiza este esquema que eventualmente se podría tomar de Islandia y la ciudadanía entrega una especie de mandato con los temas constitucionales al Congreso, se reduce el margen de discrecionalidad. En consecuencia, de esa manera hay una suerte de mandato imperativo, no de representación amplia que el Congreso y las fuerzas políticas tendrían que interpretar. Yo creo que esos dos elementos son importantes para decir el Congreso puede ser la gran alternativa hoy. Marisol Peña, como siempre, muchísimas gracias. Un placer que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto, Nicolás. Buenos días. Muy bien, nos vemos. Buenos días.